En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Dios les bendiga. Bueno, es la palabra del Señor aquí en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 35, y capítulo 16, verso 1 y verso 13. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, en esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno y maravilloso. Recibe toda gloria y alabanza, que esta palabra, Señor Santo, sea de bendición para cada oyente, para cada hermano, para cada amigo. Que seas tú, Señor Santo, en sus vidas, trayendo esperanza y gozo a cada corazón conforme tu propósito. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres bueno y maravilloso, y para siempre es tu misericordia. Bendito seas hoy y siempre. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, muchas gracias. Amén, amén. Quiero compartir el mensaje. No llores por tu pasado, miremos hacia el presente de la mano de Dios. A veces lloramos por lo que no se pudo hacer este año 2024, que está por finalizar, quizás 82 horas posiblemente, ¿verdad? Pero Dios es bueno en su misericordia. Dice la palabra del Señor, un texto que me gusta mucho, que dice 1 de Samuel capítulo 7, verso 12. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo creo que cada persona que escucha, que es cristiana o que simplemente no va a ninguna iglesia, se puede decir claramente que Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No sabemos qué traerá mañana o pasado o entrando año nuevo, ¿verdad? Pero hasta aquí podemos decir que Dios nos ha ayudado. Él nos ha bendecido, nos ha fortalecido. Y tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido. ¿Cómo va a terminar este año, este ciclo de vida? Padres llorando por tu hijo, llorando por tu hija. Este mensaje estaba trabajando y me ponía a pensar, muchos hermanos en Cristo terminarán este año llorando por su hija, por su hijo. Y también mi vida espiritual, recuerdo a mi hermano que este año 2024 partió con el Señor. Pero confío realmente en la palabra de Dios, que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Pero ¿de qué forma vamos a terminar este año? No llores por el pasado, el presente, con Dios, que te vuelve a dar otra oportunidad para servir. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 3, verso 10. 1 de Samuel capítulo 3, verso 10. Recuerda, iglesia, a dónde has llegado, pero que Dios siga hablando a tu vida. Recuerda dónde has llegado, pero que Dios siga hablando a tu vida. Y mire, esta palabra que estoy compartiendo ahorita es algo de gozo, alegría, que Iglesia Manantial ha llegado a muchas partes gracias al Señor. Este año 2024, a través de nuestro hermano Emanuel Magaña,
nos insistió, nos decía muchas veces que hicimos un canal de la iglesia. Y gloria a Dios porque se hizo ese canal de la iglesia. Y hemos llegado a mucha gente. Y para nosotros como iglesia, quizás pequeña en el local, pero al ver que Manantial ha llegado a España, que Manantial ha llegado a Colombia, que Manantial ha llegado ayer a Cuba, para nosotros, hermanos y amigos, es un gozo. Y podemos ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que el mensaje haya llegado a Cuba, gloria sea al Señor. Que el mensaje esté llegando a España, gloria sea al Señor. Toda gloria es para el Señor. Por lo tanto, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y a cada familia, a cada oyente que esté escuchando esta palabra o esta radio regularmente, Dios le está ayudando. Dios le está bendecido, le está prosperado. Por lo tanto, digamos a Dios, gracias Dios por tus bendiciones, por la vida, por la salud, por el esposo, el hijo, por el trabajo. Tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Pero dice esta palabra de Dios en Samuel 3:10. Recuerda, iglesia, donde has llegado, pero sigue, escuchando la voz de Dios. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Es un texto que conocemos. Habla porque tu siervo oye. Dios te usó cuando Dios miró a tu hermano en dolor y amargura. Aquí Dios está hablando a Samuel porque miró a su pueblo en dolor. Y siempre que Dios habla a una persona es porque está mirando el problema de otra situación. Siempre Dios busca almas que estén dispuestas a ayudar a otras almas. Samuel realmente escucha la voz de Dios porque hay un problema en la casa de Elí. Hay un problema en la nación, hay un problema en el pueblo. Y por lo tanto Dios está buscando a personas dispuestas a servir. Y en este caso fue Samuel, el joven Samuel. Pero mire, capítulo 9 en 1 de Samuel, verso 15. Capítulo 9, verso 15. Dios te usa cuando Dios mira a tu hermano en dolor y amargura. Dios usó a Samuel, pero en 1 de Samuel, capítulo 9, verso 15 y 16, dice la palabra. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por rey, por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvarás a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Se dan cuenta? Dios usó a Samuel para hablar al pueblo de Israel. Dios usó a Samuel para hablar al pueblo, para hablar a Elí, sacerdote. Pero ahora Dios está usando a Samuel para decirle a Saúl, escucha esta voz, escucha este mensaje, escucha esta palabra. Dios está hablando a Samuel, mira, mañana vas a ungir a Saúl por rey. Lo vas a ungir porque he mirado la aflicción de mi pueblo. Cuando Dios mira que alguien está sufriendo, Dios se encarga de una persona, un varón, una iglesia. Ve, comparte el mensaje de salvación. Ve, comparte el mensaje de esperanza. Ve, comparte el mensaje de misericordia a esa persona, a esa familia. No la dejes sola, no la dejes solo, hombre o varón. Tenemos que cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Recuerda, iglesia, dónde has llegado, pero Dios te sigue hablando en tu vida. Cuando Dios habló a Samuel la primera vez, se le siguió hablando constantemente al oído. ¿Para qué? Para que este varón llamado Saúl tuviera ese propósito en su vida. Dios sigue escuchando la voz de Dios. En el dolor de tu hermano, Dios mira tu vida como solución. Dios miró la solución para su pueblo llamada Saúl. Dios llamó para la solución de esa familia llamada X familia. Dios te llama como solución. Pero ¿cómo vamos a responder ese llamado? Quizás
no hicimos el trabajo este año. Quizás nos faltó mucho para hacer para Dios, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 10, versos 6 y verso 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Se ocupa al Espíritu Santo para tener poder y amor por las almas. Humanamente no puedes perdonar. Humanamente no puedes bendecir. Humanamente no puedes ayudar a alguien más, pero se ocupa el Espíritu Santo para ser eficaz en la obra de Dios. Cuando Dios miró el problema que había en Israel, que el pueblo estaba oprimido, buscó a Saúl. Pero ¿sabes qué, Saúl? Ocupas al Espíritu Santo para que te guíe, para que te fortalezca, para que seas un instrumento en las manos de Dios. Ocupas al Espíritu Santo. Iglesia, ocupas el Espíritu Santo para tener poder y amor por las almas. Humanamente no se puede hacer. Una iglesia puede cambiar en otra iglesia cuando tenga el poder del Espíritu Santo. Y me refiero a la unción del Espíritu Santo. Esas lenguas que te dan para hacer las cosas para Dios. Ese fervor para Dios. Se ocupa el Espíritu Santo. Porque humanamente mucha gente quiere hacer las cosas para Dios, pero se cansa y deja el trabajo, deja la obra porque está cansado. Humanamente es imposible, pero con el Espíritu Santo podrás vencer toda tentación, podrás vencer todo obstáculo en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia con el Espíritu Santo será otra iglesia. Dios estará contigo y te va a respaldar. Recuerda el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha motivado a hacer las cosas? Pero se ocupa el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas. Tu integridad en tu corazón para Dios es el respaldo y compromiso de Dios para tu vida. Se ocupa tener un respaldo de Dios para tu vida. Dice en 1 Samuel capítulo 12, verso 22. Dice 22 al 24. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os insinuaré el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad en todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Se dan cuenta? Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Tu integridad en el corazón para servir a Dios. ¿Qué mira Dios en tu corazón para Él? Solamente sirve a Dios de todo corazón. Solamente sirve, agradezcamos a Dios por las bendiciones. Por momentos buenos o malos de la vida, agradezcamos a Dios, porque ese Dios te dará otra oportunidad para servirle si Él quiere este año que entrará, si Dios permite, 2025. Se requiere que haya un corazón íntegro, solamente temer a Jehová y servirle de verdad. Que Dios mire tu integridad en el corazón para que Él te dé la oportunidad de volver a servir a ese Dios. Samuel se compromete a orar por el pueblo. Y Dios nos pide que tengamos buenos caminos. Dios nos pide que tengamos buenos caminos. Dios nos pide que tengamos el temor de Dios en nuestros corazones. Solamente temer a Jehová. El temor de Dios aumentará los días. El temor a Dios aumenta la fe en el corazón. Si tememos a Dios, no le vamos a querer fallar.
Por eso Dios quiere y Dios busca corazones que estemos dispuestos a tener integridad para con Dios. Dice Mateo capítulo 22, verso 37. Cristo nos dice en Mateo 2, verso 27. Perdón, capítulo 22 en Mateo, verso 37. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo que Dios espera, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente. Como Samuel decía, ama a Dios, conoce a Dios, solamente temer a Jehová y servirle. Si estamos con el temor de Dios, vamos a servir a ese Dios poderoso. Si estamos con el temor de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 13. Yo creo que la situación de Samuel era difícil para él. En Samuel capítulo 13, verso 11. Dice la palabra en verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismat. Me hice ahora, el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te había mandado. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como iglesia nos debe doler cuando alguien cayó de la gracia. Dios tiene un plan para tu vida. Obedezcamos a Dios y su palabra. Pero, ¿qué es lo que pasó para Saúl? La presión del pueblo le hizo a Saúl desobedecer a Dios. La presión de la humanidad, del amigo, del compadre, del familiar, le hace desobedecer la palabra de Dios este año 2024. ¿Cuánta gente cayó de la gracia? ¿Cuánta gente cayó en pecado, en rebeldía? Aún gente reconocida a nivel internacional. Por la presión, por lo que sea, cayó en pecado. Y aquí dice la palabra del Señor: Saúl hizo esa determinación por la presión que tenía del pueblo. ¿Y cuántas veces el familiar, el amigo presiona a la familia y cae en pecado por la presión, por la rebeldía? Dice la palabra del Señor: mira, si hubieras hecho esto que te mandé, Dios hubiera firmado tu reino para siempre. ¿Y por qué perdió su reinado para siempre Saúl? Por la presión del pueblo. En capítulo 15, en Samuel, verso 9 y verso 10, dice la palabra del Señor: una vez más presión viene para Saúl. Y Saúl no tiene autoridad. Saúl se deja guiar por alguien más. Capítulo 15, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Que nos damos cuenta que aquí está Samuel triste, llorando por la caída del rey Saúl y por la presión realmente. Dice el verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado,
mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey. La presión, amigos y hermanos, en ocasiones nos hacen tomar decisiones equivocadas, lejos de la voluntad de Dios. Y caemos en rebeldía por la presión de alguien más. No pienses que tu hija cayó en pecado, o el esposo no fue al siguiente día. La presión estuvo constantemente hasta que logró su objetivo: destruir al esposo, al varón, a la mujer, para que caiga en pecado. Y Saúl le está diciendo: mira, es que el pueblo estaba desesperado. A veces nosotros pensamos que no fue valiente, que no fue esto. Simplemente cada quien sabe la presión que tiene cada día en su vida, en su trabajo, en la vida secular o en la vida en familia. A veces la competencia que hay en familias nos hace desobedecer la palabra de Dios. Pero Dios es bueno en su misericordia. Dios es bueno en su misericordia. Ese Dios que juzgó a Saúl, ese Dios que juzgó a la casa de Elí, es un Dios que te da oportunidades para servir una vez más. Mire, en Lucas capítulo 22, versos 61 y 62, hay un cuadro que quizás todos conocemos. Lucas capítulo 22, versos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El pasado nos estorba para vivir el futuro de la mano de Dios. Y aquí Pedro lloró amargamente porque traicionó a su maestro, al igual que Saúl traicionó a Jehová. Pero aquí este varón llamado Pedro lloró amargamente porque recordó las palabras que Cristo le dijo: me vas a negar, me vas a negar. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dios nos da una oportunidad más. Si el año se va a acabar y no hicimos lo que nos pidió, ten fe, hermano, amigo, iglesia, que Dios te da otra oportunidad para servir una vez más, para que cumpla Dios en tu vida ese propósito. Lo que no se pudo hacer este año 2024, no te preocupes. No te preocupes, no llores por tu pasado. Quizás alguien se fue de tu familia. No llores por ese pasado. Dios puede tocar ese corazón a esa familia. Pero tenemos que tener fe en el Señor, volver a empezar, que Dios nos vuelva a llamar al oído, así como a Samuel. Dice en San Juan capítulo 21, verso 17. Entonces le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se puso triste en que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas y sígueme. Apacienta mis ovejas y sígueme. ¿Se dan cuenta? Lo que Pedro no hizo. Llegó un día para su vida que Pedro volvió a empezar el camino de Dios, volvió a empezar a obedecer a Dios. Lo que no se hizo en 2024, no llores. Samuel está llorando a Saúl porque miró su caída. Claro que lloró por Saúl. ¿Por qué? Porque él ungió como rey. Él estuvo en sus victorias. Él lo acompañó victoria tras victoria. Pero cuando lo mira que cae en desobediencia y rebeldía, le duele en su corazón. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? No llores por él. Saúl lloró. No, Saúl no lloró. Simplemente Saúl estaba en rebeldía de más en peor. Pero Samuel está llorando por la caída de él, porque supo realmente cómo su vida empezó al principio de su ministerio.
Mírese la palabra del Señor Samuel, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Siguió su trabajo, su ministerio. No se terminó ahí con Saúl. Su trabajo era ungir reyes. Por lo tanto, tenía que seguir. Usted puede pensar que lo que no hicimos el año 2024 ya se acabó el ministerio. No, Dios te vuelve a llamar. Dios te vuelve a llamar para que sirvas a ese Dios todopoderoso. Levántate y ve, unge al nuevo rey llamado David. Levántate y empieza a trabajar en el nuevo año 2025, si Dios permite. No te quedes ahí sentado llorando tu fracaso. Empieza una vez más a buscar ese Dios poderoso para que Dios te vuelva a usar. Mire, en 1 de Reyes 19, verso 4. Mire a Elías, al profeta de fuego. Y él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Aquí está Elías llorando por su pasado igual, por lo que no hizo, porque tenía miedo. Pero Dios te da otra oportunidad de servir a ese Dios poderoso. Dios no dice: se acabó tu ministerio, tu vida. Dios te dice: mira, aquí está el año 2025. Vuelve a empezar a servir. Vuelve a empezar a creer en mí. Yo te puedo usar una vez más. ¿Para qué habló Dios con Saúl? No quiso obedecer. Samuel obedeció. Y mire, dice en 1 de Reyes capítulo 19, verso 16. Y le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú mismo ungirás por rey de Israel, a Eliseo hijo de Safat de Aberamola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Nos damos cuenta que Dios llamó a Elías. Ve, unge al nuevo Eliseo, al nuevo profeta. Quiero terminar una historia breve. En Jonás capítulo 3, había destrucción para todo el pueblo, pero ese pueblo se humilló y Jehová les perdonó porque el pueblo se humilló delante de Dios. Como dice Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, Dios promete escuchar. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Dios te da oportunidad para servir este año, si Dios permitiera, 2025, para servir. Lo que no se hizo, olvídalo y empieza, así como Pedro, a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga y que pasen feliz con su familia y que sea Dios en sus vidas ebenecer. Agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado hasta este momento. Sea hasta pronto. Amén. Amén.